Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedo.es y tenemos aquí el diodo Zener y vamos a hablar de la recta de carga. Tenemos este circuito aquí sencillo en el que simplemente hay un voltaje, una batería, positivo, una resistencia y el diodo Zener en oposición. Caída de voltaje de más a menos, en este sentido la corriente viene por aquí y vamos a ver la recta de carga. Primero, sabemos que aquí hay una intensidad de corriente, irá de más a menos. El diodo está en oposición, entonces solo habrá corriente si el voltaje en este punto, VA, es mayor que el voltaje Zener. Voltaje Zener, el del diodo este Zener. Ojo que vamos a distinguir una cosa, el voltaje Zener vamos a poner ZR de ruptura, que es distinto al voltaje que hay entre los extremos del Zener. Y ahora cojo un voltímetro y mido entre los extremos del Zener y me dará un voltaje que tiene el Zener, ¿vale? Voltaje Zener vamos a hacer instantáneo, inmediato. Y R, el de ruptura, el que vale cuando empieza a circular corriente. Entonces, sabemos que aquí lo ponemos en vertical y por Kirchhoff el voltaje total, V más, igual a caída de voltaje en RS, más la caída de voltaje en el Zener. Solo habrá intensidad de corriente si atraviesa el Zener. Si no hay intensidad de corriente, aquí la caída de voltaje será cero. Entonces, voltaje más, y aquí vamos a suponer que tengo 9 voltios. Si no hay corriente, aquí tendré 9 voltios, aquí tengo 0 voltios que es tierra, y la caída de voltaje en el Zener, en este caso, será, bueno, habrá 9 voltios de diferencia. Pero no habrá corriente, no atravesaremos, no, perdón, si aquí hay 9 voltios, entonces sí que, no, esto está mal, si 9 voltios sí que atraviesa la corriente. Vamos a ponerla al revés. Esto está mal, vamos a poner que tengo aquí. Vamos a ver que tenemos 2 voltios. Si aquí lo que tengo son 2 voltios, aquí tengo 2 voltios, es insuficiente para que pase, para que haya corriente, no hay corriente en el Zener. El voltaje aquí es 2 voltios, VZI inmediata o la que hay instantánea en un momento dado es 2 voltios. Y como no atraviesa, porque no es mayor que 3, bueno, están suponiendo que el voltaje Zener de ruptura es 3 voltios aquí. Como es menor que 3, pues aquí no pasa corriente. Y aquí tampoco, aquí no cae voltaje porque no hay intensidad. Si no atraviesa el Zener, no atraviesa todo el circuito. Voltaje más será caída de voltaje en RS más la caída de voltaje en el Zener inmediato de ruptura. Bien, siguiente. Podemos ya en esta fórmula tenemos que voltaje RS será I sub Z por RS. Entonces tengo que el voltaje más o voltaje total I sub Z RS más VZ, el voltaje que hay entre los extremos del Zener. Si despejo I sub Z será V más menos VZ, V más menos VZ partido por RS. Ya tengo aquí una relación entre la intensidad que atraviesa el Zener y las diferencias de los voltajes y RS. Bien, vamos a hacer entonces con un ejemplo y dibujamos, cogemos el circuito, lo ponemos aquí, borramos esto, borramos RS, ponemos VZI, esto, ¿no? Y entonces ponemos valores concretos aquí. Vamos a suponer que esto vale 3K y voltaje Zener igual a este, aquí le ponemos 3 voltios. Si esto es 3 voltios, el voltaje Zener de ruptura quiere decir que solo habrá intensidad Zener si el voltaje aquí es mayor de 3 voltios. Como aquí el voltaje depende de la pila, si aquí hay 3 o más voltios, aquí llegarán 3 voltios y podrá atravesar el Zener y habrá corriente. Si aquí tengo 2 voltios, que hemos dicho antes, aquí llegan 2 voltios, no atraviesa el Zener y no hay corriente. La corriente está, no pasa corriente. El Zener hace de corte, no deja pasar la corriente. Bien, entonces vamos a suponer que tengo ahora aquí entonces 9 voltios en la pila, 9 voltios, 9 voltios. Y la resistencia son estos 3K y la caída aquí de voltaje en el Zener de ruptura es de 3 voltios. Como 9 voltios es mayor de 3 voltios, aquí ahora sí que
puede haber corriente. Entonces, en el voltaje Zener o en el diodo Zener, el voltaje siempre es constante. Bueno, perdón, voltaje Zener, vamos a ver, el voltaje Zener le pueden pasar dos cosas. Voltaje Zener, cuando está en la zona de ruptura, o sea que pasa corriente, y sub Z mayor que 0, entonces el voltaje Zener es constante y es el de ruptura. En este caso 3 voltios. Siempre el voltaje aquí será 3 voltios. Y si no está en la zona de ruptura, si el voltaje Zener es menor que el voltaje Zener de ruptura, entonces la intensidad es 0 y está en corte. No deja, la corriente está en off, no hay intensidad de corriente. Aquí 9 voltios 3K y 3 voltios, ya podemos calcular con esta fórmula que teníamos aquí, I sub Z es V más menos VZ partido por RS. I sub Z, intensidad de Zener, que será la misma que pasa por aquí, es la que luego atraviesa el Zener. Intensidad de Zener será igual a, según la fórmula, tenemos V, el voltaje V, menos voltaje Zener, 3, partido por RS, en este caso hemos puesto 3. 9 menos 3, 6 entre 3, igual a 2 miliamperios. Tenemos que la corriente I sub Z es 2 miliamperios. Vamos a dibujar aquí, esto es 2 miliamperios. Con este voltaje, con esta resistencia, con este voltaje y con este voltaje Zener nos sale 2. Si yo varío el voltaje, me variarán alguna de estas cosas. Vamos a suponer que ahora yo pongo 12 voltios. ¿Qué pasa si pongo 12 voltios? Pues vamos a calcular el I sub Zener en verde ahora. Si es 12 voltios, será 12 menos 3. El voltaje Zener sigue siendo 3, partido por la resistencia que sigue siendo 3. 12 menos 3, 9, 9 entre 3, 3. 3 miliamperios. Si yo varío el voltaje, 12 voltios, tendría aquí 3 miliamperios. ¿Qué más cosas puedo hacer? Puedo variar la resistencia. ¿Qué pasa si pongo aquí 6K? Pues entonces I sub Cn con 6K, vamos en color violeta, 6K. Pues I sub Z, voltaje con 9 voltios, puede ser 9, 12, 9, menos el voltaje Zener 3, pero ahora la resistencia he puesto el doble de 6K. 9 menos 3, 6 entre 6, 1 miliamperio. Si ahora pongo una resistencia de 6K, aquí pasará 1 miliamperio por este. Siempre habrá intensidad de corriente, siempre y cuando aquí haya el voltaje sea mayor o igual que 3. No, siempre el voltaje aquí es igual que 3. Vamos a comprobar. 2 por 3 eran 6 voltios, caída de voltaje. 2 por 3, 6 voltios. 9 menos 6, 3. Correcto. Hemos dicho que cuando era 12 eran 3 miliamperios. Vamos a ver. 3 por 3, caída de voltaje, 9 voltios. 12 menos 9, 3 voltios también. Siguiente caso, hemos dicho 1 miliamperio con 9 voltios y 6K. 6 por 1 caen 6 voltios. 9 menos 6 voltios que caen 3 voltios. O sea que el voltaje aquí en el Zener, siempre que atraviesa corriente, es constante e igual a 3. Varía la intensidad, pero no varía el voltaje en el Zener. Siguiente página. Entonces tenemos aquí el circuito y vamos a hacer las rectas de cargas que hemos hecho. Recordamos que I sub Z que tenemos aquí, I sub Z era el voltaje total menos VZ de ruptura del Zener partido por la resistencia. Para hacer la recta de carga cogemos los extremos. Los extremos, que son los puntos de corte aquí y aquí, esto es I sub Z en función de VZ, hacemos I sub Z en función de VZ. Esto I sub Z y VZ varían y V y R en cambio son constantes. R teníamos 3K, vamos a tachar esto y ponemos 3K. Aquí tengo 3K. Y V hemos puesto 9 voltios. Quitamos esto y ponemos 9 voltios. Aquí tengo 9 voltios, aquí tengo 3K. Y vamos a ver cómo varía I sub Z en función de VZ. Y esto es una recta que nos da cómo varía I sub Z en función de VZ. Al variar VZ, ¿qué es VZ? Aquí sería VZ, el voltaje en el Zener, caída de voltaje en el Zener. Aquí tenemos dibujado la intensidad. Vemos que cuando VZ es 0, 1, 2, hasta que llega a 3, aquí hay una pequeña curva que sube,
la intensidad CNR es 0. Hemos dicho que si esto es 2 voltios, la intensidad CNR es 0, que está a punto aquí. Si esto es 1 voltio, la intensidad CNR es 0, no está aquí. Si es 2,8, pues dicho que es 0, pero bueno, aquí ya empieza a haber un poco de corriente, ¿vale? Justo aquí el codo empieza a pasar un poco de corriente. Y a partir de 3, ya entonces empieza a subir. Y si nos fijamos, bueno, ¿y cuando llega a 5 voltios? Hemos visto antes que siempre el voltaje aquí se quedaba en 3 voltios. El voltaje siempre se quedará en 3 voltios. El Zener tiene esta característica, mantener el voltaje entre sus extremos constante. Y esta es la curva. ¿Dónde estamos nosotros trabajando? Vamos a buscar los extremos. Los extremos son cuando I sub z es igual a 0. Los extremos son este de aquí y este de aquí. Y Vz igual a 0. Ojo esta fórmula, si sub z vale 0, me queda 0 igual a V. 9 menos Vz partido por 3. Pero bueno, aquí tenemos los valores concretos. Vz de 3, 9 menos 3 partido por 3. 9 menos 3, 6 entre 3, igual a 2. Y sub z es igual a 0. Entonces, cuando I sub z, esto de aquí es igual a 0, resulta que nos ha salido... No, aquí, perdón, me estoy equivocando, estoy calculando Vz. Si sub z vale 0, ¿qué nos queda? Que Vz tenemos, ahora estoy calculando Vz, y sub 0 es 0, entonces me quedaría 9 menos Vz partido por 3. De aquí despejo Vz, 3 por 0, y aquí me sale que 9 es igual a Vz. Para que esto sea 0, Vz tiene que ser igual a 9. Por lo tanto, Vz igual a 9 estamos en este punto de aquí. Vz9 y la intensidad es 0. Intensidad 0 es este punto y Vz igual a 0. Vz igual a 0. Esto es 0. Si esto es igual a 0, me quedará I sub z, que es la otra incógnita, igual a 9 menos 0 y ahora partido por 3. 9 entre 3 igual a 3 miliamperios. I sub z. Vamos aquí a la recta, esto suponemos que es 1 miliamperios, esto es 2 y esto es 3 miliamperios y el punto es este. 3 miliamperios pasan cuando Vz es igual a 0. Cuando aquí Vz es igual a 0, Vz igual a 0 quiere decir que no hay caída de voltaje en el Zener. Es como si no existiera el Zener. O sea, ¿qué pasa si quito el Zener? Si yo quito el Zener, voltaje 9 voltios, solo hay una resistencia de 3K, 9 entre 3, 3 miliamperios, efectivamente. Si pasan 3 miliamperios aquí, 3 por 3, aquí caen 9 voltios. 3 por 3, 9 voltios. 9 voltios menos 9, 0 voltios. Aquí en 0 voltios es como si el Zener no existiera. Sabemos que no hay corriente, ¿eh? Que esto no pasa, que tiene que ser mayor que 3 voltios. Pero esto es la recta de carga, la que nos da I sub z en función de Vz, las dos variables, I sub z en función de Z. Ahora unimos los puntos y nos da la recta de carga. ¿Cuál es el punto de trabajo? Pues el punto de trabajo será el punto de corte del Zener, que es este de aquí, y donde yo estoy. Yo estoy entre esta recta, pues este será el punto de trabajo de Q sub 1, donde estamos trabajando. Vamos a ver si nos cuadra. ¿Dónde estamos trabajando? Esto lo vamos a borrar. Sí que tenemos Zener funcionando y lo que no sabemos es qué corriente nos pasa. ¿Dónde estamos trabajando? Ahora sí que sabemos que Vz en este caso concreto nuestro es 3 voltios. Entonces despejo 9 menos 3, 6, 6 y 6 entre 3. 9 menos 3, 6, 6 entre 3, 2 miliamperios. Hemos dicho antes que estábamos trabajando con 2 miliamperios. Comprobamos 2 por 3, caída de voltaje, 6 voltios. 9 voltios menos 6 voltios en 3 voltios. Vale, correcto. Tenemos 2 miliamperios, o sea, estamos en este punto, 2 miliamperios. Y el voltaje Zener, efectivamente, es el voltaje caída de Zener, aquí es 3 voltios. Estamos trabajando en el punto 2, más o menos, si hubiera hecho bien, y 3 voltios. Este es el Q sub 1, punto de trabajo donde estamos trabajando, en este caso concreto. ¿Qué pasa si yo ahora varío 3K y le pongo 1K? Ahora vamos a poner con 1K. Pues si pongo 1K, volvemos a calcular la I sub z. I sub z será 9 voltaje menos 3 Vz, ahora R vale 1K.
9 menos 3, 6. Ahora tengo 6 miliamperios. Ahora estamos en una recta en la que estamos en 6 miliamperios. Ya se ve que aquí no se nos va de esta gráfica. Aquí tengo 4 miliamperios, aquí 5, aquí estaría en 6 miliamperios. 6 miliamperios el punto de trabajo si aquí fuera 1K. Se nos va un poco demasiado de la recta. Vamos a hacer otro caso. Si en lugar de 9 voltios, ahora aquí pongo 12 voltios. Vamos a ver qué le pasa aquí si ahora pongo 12 voltios. I sub z, pues I sub z, aplicamos esta fórmula, en lugar de 9, 12 voltios. 12 menos 3, 9. 9 entre 3, 3. Vale, 3 miliamperios. Con 12 voltios, aquí pasan 3 miliamperios. Vamos a hacer en verde para distinguir. 3 miliamperios. Ahora sí, esto nos queda más cerca. Estamos aquí. 3 miliamperios con 12 voltios. O sea, el punto de trabajo sería 3 miliamperios y aquí 3 voltios. ¿Cuál sería la recta de trabajo con 12 voltios? Vamos a hacer la recta de trabajo con 12 voltios. Con 12 voltios, en lugar de 9 igual a VZ, la nueva recta de trabajo pasa por aquí. ¿Y cuál es la intensidad máxima? Pues en lugar de 9 ponemos un 12 y 12 entre 3 da 4 miliamperios. O sea, la recta de trabajo con 12 voltios y 3K, tenemos la misma resistencia, se nos va a 4 miliamperios, vamos a hacer con otro color, en rojo o en naranja. 4 miliamperios y 12 voltios. Y entonces, efectivamente, nos sale una paralela que va a 12 voltios y 4 y estamos trabajando en el punto de trabajo este, que es 3 miliamperios y 3 voltios. Cuando yo varío el voltaje, paso de 9 a 12, me estoy desplazando de 9 a 12. Si bajara el voltaje a 5 voltios, pues estaría aquí y trazaría una recta paralela. Vamos a hacerla en color violeta. Si estoy en 5 voltios, pues la recta de trabajo será de aquí y no sé si llega a 2 voltios o lo que fuera. Sale paralela. Esta es la recta de trabajo. ¿Qué sucede si ahora varío K manteniendo el voltaje? Ahora vamos a hacerlo, es distinto, mantengo el voltaje de 9 voltios y lo que varío es K. Tengo aquí voltaje de 9 voltios y ahora en lugar de 3K vamos a poner 2K. Borro el 1K y ahora borro esto y ahora tengo este a 2K. 2K y VZ. ¿Cuál será la recta de trabajo? Podemos aplicar aquí la fórmula. La fórmula es esta general. La subrayo bien para que veamos. Esta es la fórmula. I sub Z. V ahora vale 9. VZ sigue valiendo 3. 9 menos 3, 6. 6 entre 2K, ahora tengo 2K. 6 entre 2 me da 3 miliamperios. Ahora tengo 3 miliamperios. O sea que estamos en 3 miliamperios. 9 menos 3, 6. 6 entre 2, 3 miliamperios. Vamos a buscar los extremos. Entonces ahora los extremos serían 9, VZ9 sigue siendo 9 y el que varía es este de aquí. Y sub Z será el voltaje total, que hemos dicho que es 9 ahora. Menos voltaje Zener sigue siendo 3 partido por R. Ahora la R hemos dicho que es 2K. 9 menos 3, 6. 6 entre 2. 6 entre 2. 9 menos... Ah, no. Cuando VZ es 0, perdón. 9 entre 2, 4,5 miliamperios. 4,5 miliamperios. Ahora resulta que la recta va de 9 voltios a 4,5 miliamperios. 9 voltios está aquí, vamos a dibujar el 4,5 miliamperios. 3, 4, vamos a hacer la recta bien. Esto es 4,5. 4,5 es este punto de aquí. Entonces va del 9 al 4,5. Entonces ahora yo uno los puntos. ¿Y qué he hecho? La recta verde que iba del 9 al 3, ahora va del 9 al 4,5. Veremos siempre que cuando la R disminuye, lo que hace es la pendiente aumenta o sube la recta. Si la resistencia disminuye, he pasado de 3K a 2K. Si hubiera aumentado la resistencia, pues en lugar de ir hacia arriba,
pasa menos corriente e iría hacia abajo. Y si cambio el voltaje, pues se desplaza la recta de carga 9 a 12. Subo 3 voltios, la recta se desplaza hasta el 12. Bajo 3 voltios, pues se desplaza hasta el 6. Y así va paralelo de un lado a otro. Y esto es un poco la explicación de la recta de carga con el Zener. ¿Qué pasa si en lugar de 3 voltios cambiamos el Zener y lo ponemos de 5 voltios? Bueno, vamos a hacer la recta de carga de antes que nos iba del 9 al 3. Del 9 al 3. Recordamos que dependiendo de los valores va 1. Entonces vamos a poner aquí el 1, aquí el 2 y aquí el 3. Había una recta que iba del 3 al 9. Este era el punto de trabajo con el Zener de 3 voltios, que era 2 miliamperios y 3 voltios. Ahora, si fuera con el de 5, el punto de trabajo será este. 1,5, por decir algo, 5. Y si fuera con este de aquí, con el de 7 voltios, la corriente que atraviesaría el punto de trabajo sería este. O sea, cambiando de Zener también variamos el punto de trabajo. Entonces, la recta, recordamos que voy a hacer otra recta. Si R disminuye, la pendiente aumenta. La pendiente aumenta. Si R disminuye, la pendiente aumenta, sube hacia la izquierda. Y viceversa, si R disminuye y si R aumenta, entonces la recta baja. Y si yo varío el voltaje, en lugar de 9 voltios le pongo 12, 15 o 7, pues la recta se desplaza en horizontal. Si es a 12 voltios, pues una recta paralela a esta que pase por el 12. Si bajo a 5, pues una recta paralela a esta que pase por el 5. Y el punto de trabajo será siempre pues, el corte entre esta y la que hemos dibujado en la que estamos. Y con esto acabamos esta sesión del... No, acabamos no, porque nos queda un pequeño ejercicio. Corriente máxima admisible por el Zener. Supongamos este caso, tenemos este modelo de Zener. VZ es 33 voltios. Intensidad Zener máxima que puede pasar es 30 mA. Es decir, que si pasa más, lo podemos fundir. Voltaje de entrada varía entre 45 y 55 voltios. La resistencia esta es de 1K y nos dice corriente máxima admisible por el Zener. Si esto está dentro de medidas. Vamos a calcular qué intensidad pasa por aquí. Voltaje de salida es el que mido entre los extremos del Zener. El voltaje de entrada 45-55 es mayor que 33. En principio aquí habrá, si funciona todo correctamente, aquí habrá 33 voltios. Aquí habrá 0 voltios. Y aquí tendremos dos posibilidades, 55 máximo y 45. Bueno, y cualquier valor intermedio. Vamos a coger los dos, el intervalo máximo y mínimo. De 55 a 33 bajan 55 menos 33. Aquí estamos cayendo 22 voltios. Y de 45 a 33, pues 10 menos, ¿no? 45 menos 33 igual a 12 voltios. Caída de voltaje será entre si hay 55 caen 22, si caen 45 caen 12. Con esto ya podemos deducir también la intensidad que pase por aquí es I por R. Bueno, o 22 entre 1K, bueno, como es K, coinciden los miliamperios. Aquí pasan 22 miliamperios y aquí pasan 12 miliamperios. ¿Cuál es la intensidad máxima que puede pasar por el Zener? Estos 22 que pasan por aquí, el circuito hace esto así, solo tiene esto aquí. Esto de aquí no es un circuito, simplemente son tomas de contacto del voltaje. Menos, más la flecha hacia arriba. Como el intervalo que yo tengo es de 12 miliamperios mínimo y 22 miliamperios máximo, y estoy dentro del intervalo del Zener de seguridad, que es 30 miliamperios, o sea, el Zener está en la zona segura. Siguiente pregunta nos dice, ¿qué voltaje tengo que poner para fundir el Zener? Quiero fundirlo, el Zener, o sea, tengo que conseguir más de 30 miliamperios. Vamos a suponer que quiero conseguir 35. Si me pasan 35 miliamperios, como aquí solo soporta 30, pues fundiré el Zener. ¿Qué voltaje necesito? Y entonces, pues nada, vamos a calcularlo. Si aquí por el Zener nos pasan 35 miliamperios, quiere decir que por aquí también pasan 35 miliamperios. 35 miliamperios cuando atraviesan resistencia 1K caen 35 voltios. 35 por 1K, 35 miliamperios, perdón, por 1K 35 voltios. Miliamperios por K, voltios. Si aquí hemos dicho que tenemos 33 voltios en el Zener y 33 más 35, que si yo el voltaje de entrada es 33 más 35 que caen aquí, o sea 68 voltios o mayor, vamos a suponer que tengo 70 voltios,
pues aquí pasarán estos 35 miliamperios y el Zener se fundirá. Por lo tanto, no tenemos que llegar a 65, 68, 70 voltios, sino queremos, en este caso, que se nos funda el Zener. Y ahora sí que acabamos esta segunda parte del Zener y la